Ya se ve y me escuchan, ¿verdad? Sí, Doc. Es que traigo audífonos ahora. Rápido. Vamos a ver tendones uréteres. Este tema igual lo que requiere pues, es la práctica. Entonces, vamos a ver rápido esto. Tiene ahí un poquito de antecedente. Vamos a ver. Bueno, como ya saben, en tanto la anatomía, pues los uréteres son estructuras tubulares, son bilaterales y se van a encargar de transportar la orina desde el riñón hasta la vejiga. Más o menos van de 22 a 30 centímetros. Como bien saben, un riñón está un poquito más arriba que el otro, por lo tanto el uréter es un poco más largo. Eh, Su principal medio de fijación es el peritoneo y bueno, pues sabemos que tiene ahí otras diferencias anatómicas. Sus relaciones anatómicas, el derecho va a ser con el colon ascendente, el ciego y el mesocolon, y en ocasiones hasta el apéndice. El uréter izquierdo con el colon descendente y el colon sigmoides. Digamos, dentro de la pelvis femenina van a estar las arterias uterinas, que van a cruzar por adelante de los uréteres, y también están relacionados con el cuello uterino. De aquí es que una de las complicaciones en las histerectomías, muy frecuente, es que cuando están haciendo la histerectomía y cortan o ligan las arterias uterinas, pues también se llevan el uréter. Entonces, la importancia de conocer y las relaciones y en dónde se encuentran ubicados. Histológicamente saben que tiene un epitelio transicional, tiene tejido conectivo laxo, que es la lámina propia, la capa de músculo liso, que es longitudinal, es interna, y cuando es interna y circular cuando es externa. Y como bien saben, pues al ser un tubular y transportar líquidos, necesita tener la capa muscular un poquito más amplia y asimismo la adventicia. El uréter lo vamos a dividir en tres porciones, un uréter superior, un uréter medio y un uréter inferior. Entonces, el superior, pues, de hecho es esta acá, se extiende desde la pelvis renal hasta el borde superior del sacro. El medio va a ir del segmento desde el borde superior del sacro, perdón, desde el borde superior hasta el borde inferior del sacro. Únicamente va a abarcar lo que es el sacro. Y el inferior, o distal, o que también se llama pélvico, se va a extender desde el borde inferior del sacro hasta la vejiga. A lo largo del uréter tenemos tres estrechamientos. El primer estrechamiento es en la unión pielo-uretral. El segundo a la mitad de su trayecto, y esto es cuando ingresa a la pelvis y pasa por los vasos ilíacos, a que se verían de este lado. Y el tercero se encuentra en la desembocadura de la vejiga. Entonces aquí se estrecha un poquito, se une con la vejiga y ahí termina. Irrigas, bueno, su drenaje linfático va a estar dado por la porción superior por nódulos lumbares, la porción media por los vasos ilíacos, los nódulos están en los vasos ilíacos, y la inferior por los nódulos linfáticos ilíacos comunes, que es internos y externos. La, la irrigación pues va a estar dada por la arteria renal en todo su trayecto, la va a cruzar la gonadal. En ocasiones se llega a encontrar alguna ramita ahí que se haya dado, pero no es lo habitual. También vamos a tener drenaje venoso, en la porción abdominal van a drenar las venas renales y también las gonadales. Bueno, aquí vamos a tener diferentes patologías, unas que van a ser congénitas, otras que van a ser adquiridas. En tanto a las congénitas, por ejemplo, una de las más, eh, a lo mejor no es más común o más importante, pero sí de lo que podríamos decir que vamos a trabajar, es la duplicación de uréter. Es relativamente frecuente. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Se va a bifurcar la yema uretral antes de que alcance el blastema metanéfrico. Aquí, como vemos en la imagen, pues hay un riñón con doble uréter. Está duplicado, pero al final se va a unir en el mismo que va a desembocar en la vejiga. Este es uno. Va a ser incompleta. ¿Por qué? Pues porque se va a unir con el uréter y al final los dos van a terminar en uno. Y va a haber completa, en donde los dos uréteres van a estar conectados a la vejiga. ¿Cómo lo van a diagnosticar? Fluorografía excretora. Aquí realmente, para que se den cuenta, es como de suerte, porque tienen que mandar a hacer estudios para otra cosa y ahí se van a encontrar con la sorpresa de que pues está mal hechito el paciente.
¿Qué va a pasar aquí? El tratamiento, uretero, ureterostomía, ureteroestomía y reimplantación uretral. En este caso, lo que se debe de hacer es, obviamente, poner un catéter, no, una sonda, y entonces se quita el otro. El problema es que se tiene que ligar, se obliteran y ya queda con una sola función. Normalmente ese tipo de patologías no dan alguna sintomatología mala, por lo cual debamos de urgencia tener que tratarlo. Entonces, bueno, acá tenemos la duplicación ureteral completa, y salen del mismo riñón dos uréteres y se van a unir los dos a la vejiga. Lo normal es que pues, ahí se queden, no pasa absolutamente nada. Y pues, ya, si en caso de que uno diera problemas, pues entonces únicamente se quita, se cierra uno y queda con función el otro. Otro tenemos orificio uretral ectópico. Aquí es que ¿cómo lo explico? Eh, Está fuera de lugar. Este sí presenta un problema porque se encuentra en zonas en donde no se ocupa o no se necesita. Entonces es muy fácil que en este nuevo pase lo que vemos acá, una hidrouréteres, o sea, que se dilaten tanto o que se bloqueen y entonces nos pueda dar esta parte. Llega hasta abajo, el orificio uretral ectópico. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esto se da uno cuenta de cuando son chiquitos, los recién nacidos, cuando empiezan a orinar, porque además, pues empiezan a tener ahí un escurrimiento interno y pues ya saben que cursa con muchas cosas. Entonces, pues lo ideal es buscar, cerrar y se acabó, porque tiene uno normal que va al riñón, mientras que el otro hace eh, hidrouréteres y pues va a terminar acá en un ectópico. Otra es el ureterocele, y este es al momento de donde se comunica con la vejiga, pueda eh, hacer esto, un engrosamiento dentro de la pared, y entonces se ve como el botón más grande. Obviamente la salida sí existe, pero también tiene que ver que el ureter está muy lleno, muy inflamado. Hace hidroureter, y entonces se inflama mucho el botón donde desemboca y pues hay que corregir. Otra común es la urolitiasis, y pues que es una masa sólida compuesta de pequeños cristales, bueno, vamos, es la llamada piedra, y se produce durante la formación de la orina, debido a la sobresaturación de sales, sustancias como oxalato de calcio, cistina, estrubita, ácido úrico, y van a precipitar formando cristales o núcleos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que se puede bloquear ese uréter o desgarrar o bien tapar todo. Cuadro clínico de esto, vamos a tener las piedritas que van a ir de 1 milímetro hasta 3 centímetros o más. El paciente va a presentar dolor en flanco y en región dorso lumbar, que dice, no me duele el riñón. Sabemos que el riñón no duele, pero pues esto sí. Puede haber hematuria microscópica, eso es porque se están lesionando las paredes. Puede llegar a tener hematuria macroscópica al desgarrar más. Presentan fiebre, náuseas, vómito, esto es gracias al dolor, e infecciones urinarias repetidas, justo por el estancamiento que hay de orina. Método diagnóstico, pues la litotripsia, extrema estricto litotripsia extracorpórea, que son ondas de choque que fragmentan los cálculos menores de 2 centímetros. Y esto es como aventar un ultrasonido muy fuerte que deshace prácticamente esos cristales para que sea más fácil expulsarlos. Otra es la ureteroscopía, son litos mayores de 2 centímetros, y entonces sí habrá que meter el aparatito, navegar, buscar, extraer. Y muchas veces al momento de extraer con la pinza se tritura para poderlo extraer de mejor manera para evitar desgarros. Remoción percutánea, pues son los que ya son muy grandotes, que de plano no van a salir, y se hace percutáneo totalmente, y la cirugía abierta, nefrolitotomía. Y entonces aquí ya sí se va a abrir todo, se va a extraer tal cual. Entonces, ahora, para reparar ese tipo de lesiones, tenemos que hacer uterosplastías, ureteroplastía, perdón. ¿Cuándo? Cuando tenemos el ureterocele, el reflujo vesicoureteral, la obstrucción ureteropélvica y lesiones ureterales. Eh,
Y cuando resecamos, cuando hay una lesión extensa, cuando hay duplicación o hay orificio tópico. Ahí es donde tenemos que quitar pues, prácticamente todo el tubito. Si no, tenemos que hacer reparaciones de estas plastillas, que va a ser únicamente para regresar la función. Las vías de acceso quirúrgico en el tercio superior son incisiones renales, las que se conocen por la espalda lateral más arriba. Por el tercio medio, la incisión de Gibson. El tercio inferior, incisión de Gibson modificada con sección muscular del cuadrante inferior. Y hasta puede haber incisión vaginal dependiendo lo que se está buscando tratar. Ahora bien, lo que nosotros realizamos o realizaríamos o realizamos en la práctica son las técnicas de anastomosis ureteral. Como bien ven aquí en la imagen, bueno, la primera sí la hacemos, que es una prácticamente oblicua. Si ven la herida, pues es oblicua. Y lo vamos a hacer con puntos simples. Entonces es bastante sencilla. Todas son con puntos simples. Esta, eh, esta no la hacemos, es una cetaplastía. Esta es para hacer una plastilla ya mucho más complicada. Esta no. La primera, como ven, esta es oblicua y la otra que se hace es horizontal totalmente. Cuando tenemos un desgarro o tenemos un traumatismo que se ha llevado un fragmento o parte del uréter y lo tenemos que volver a unir, entonces dependiendo de los bordes que tenemos, utilizamos una oblicua o una horizontal. Y la tercera es la espatulada o pico de flauta. Y esta, pues, lo que vamos a hacer es, eh, se tiene que hacer este tipo de cortes, así como de flauta, para poderlos unir. Nosotros lo que trabajamos es prácticamente una oblicua como pico de flauta, una horizontal, y vamos a trabajar una que es longitudinal, cuando hay un desgarro amplio y tenemos que poner punto simple a lo largo de todo el trayecto del ureter. Entonces, son las técnicas que vamos a estar trabajando. Eso en tanto a ureter. Es bastante sencillo. Tendones. Bueno, ya saben qué son los tendones. Son estructuras fibrosas, gruesas, rígidas, flexibles, de color blanquecino. Y si ustedes lo ven al vivo, pues se ven muchas fibras, ¿no? Hasta nacarado, se ve brilloso. Están hechas de tejido conectivo y también tiene colágeno. Su principal función, que es ayudar al equilibrio del cuerpo, el desarrollo de movimientos, la distribución de fuerzas en los músculos, y prácticamente las fibras musculares se van a unir al tendón y ese tendón a su vez va a dar la inserción de los músculos. Si nos fuéramos de lo más pequeño a lo más grande, veríamos molécula de colágeno, microfibrilla de tropocolágeno. Luego tendríamos las bandas. De esas bandas a su vez forman fibrillas de colágeno. Después tendríamos un tenocito, que aquí ya empiezan las células del tendón prácticamente. Fibras de colágeno mucho más gruesas. El fibroblasto. Luego los tenocitos interfasciculares, que son mucho más grandes, por lo tanto aquí les está dando más fuerza para formar el fascículo. Y muchos fascículos nos van a dar la membrana, el tendón prácticamente, ¿no? Estos fascículos van a estar recubiertos por la membrana reticular y cada uno de estos fascículos, entre ellos, va a estar con membrana fascicular. Entonces son muchos fascículos los que van a unirse para formar el tendón prácticamente dicho. En la unión músculo-tendinosa vamos a tener diferentes tipos de tendones. No tenemos como el más común, que sería la inserción bilateral, cuando el músculo llega por dos lados, que es como el que ni se dibuja siempre. Tenemos el de inserción de extremo a extremo, que es lineal prácticamente, es todo el músculo se une al tendón. Luego tenemos este, que es inserción unilateral y es un tendón que únicamente va de un lado y todas las fibras musculares van a llegar a él. Luego tenemos la inserción en cono tendinoso, que es esta que vemos acá. Forma realmente el tendón un conito y aquí van a llegar todas las fibras musculares. Y después tenemos la fasciculada o en escalonada o en escalones también se le llama. Aquí vamos a tener como escalones de tendón y vamos a tener las fibras musculares llegando a lo largo de ellas. Aquí debemos de conocer conceptos que son clásicos de examen, que es la tenorrafia, la reparación mediante suturas de unas lesiones tendinosas. Siempre que diga rafia es una reparación. La tenotomía, que es el corte o sección total o parcial con la finalidad de mejorar un desequilibrio muscular. Y hay padecimientos en los que se hacen diferentes cortes en los tendones
para mejorar su función. Y tenemos la tenodesis, que es la fijación de un tendón que se realiza mediante suturas o bien en puntos diferentes de donde debe de ir la inserción, o nos ayudamos ahí con algún tornillito o con algún alambrito o con aplicaciones de la tenotomía, el tratamiento quirúrgico de pie equinovaro. Eso, desde muy pequeños, pues tienen los piecitos hacia adentro, ¿no? Equinovaro, y lo único que se tiene que hacer es justamente ir cortando las fibras del tendón para ir aflojando ese tendón y las fibras vuelvan a cicatrizar de manera adecuada. Se cortan las fibras, se inmovilizan los pies y ya así dejamos que cicatrice para formar nuevas fibras. El tratamiento de las contracturas musculares en pacientes afectados con parálisis cerebral, que también es muy común porque no tienen un desarrollo adecuado, porque no tienen la suficiente movilidad. Entonces, lo que va a pasar aquí es lo mismo, justo como tienen las manos encogidas o los brazos encogidos y no hubo desarrollo adecuado, pues se cortan los tendones y se les da forma, no se inmovilizan, se cicatriza y entonces se le da forma a ese tendón. Y tenotomía de los músculos extraoculares, y este es para quitar el estrabismo, ¿no? Es una cirugía también muy común, que el tendón tiende a regresar el globo ocular, se cortan un poquito los tendones, digámoslo así, se afloja, y entonces con eso vamos a tener mejoría en el estrabismo. Aquí, cuando se hace este tipo de procedimientos, pues es importante el tiempo de cicatrización, por eso la inmovilización y también mucho depende el grosor del tendón. La cicatrización extrínseca es donde se va a producir una invasión fibroblástica de los tejidos colindantes, generando adherencias. Esta extrínseca lo que va a hacer es formar una cápsula de colágeno y entonces va a favorecer la cicatrización por medio del crecimiento o el gran desarrollo de colágena y de tejido conectivo. La cicatrización intrínseca es la capacidad propia del tendón de regenerarse gracias a los fibroblastos intratendinosos y entonces aquí las propias células son las que están reproduciendo y regeneran hasta que se cicatriza perfecto. La fase inflamatoria que va de los 3 a los 5 días se caracteriza por edema y hematoma. Eh, en la fibroblástica, pues es la producción de colágeno y el de remodelaje es cuando ya entran las células que quitan el exceso de tejido. Entonces, por ejemplo, la ruptura del tendón de Aquiles, que ahorita está muy de moda, gracias a la falta de entrenamientos y a, al- a toda la mala, eh, el mal manejo de los ergogénicos, todos los suplementos y todas estas cosas que favorecen a la descalcificación y a que el tendón se vuelva más frágil. Entonces, eh, se tienen que hacer muchas fijaciones porque son músculos muy fuertes, dejar inmovilizado en posición neutra y entonces dejar que regenere. Afortunadamente, pues es bastante noble y obviamente entre más jóvenes más fácil. Aquí tenemos, por ejemplo, eh, normal, vean cómo se ve el tendón, sus fijaciones, su inserción y el músculo. Cuando hay una tendinitis por sobreesfuerzo, por mala postura, por usar zapatos inadecuados o bien por algún problema de las rodillas o cadera que empieza con el pie a caminar de diferente manera, pues se va a favorecer una inflamación del tendón. Tenemos otra que es la tendinosis, que también se le llama el tiny tears, que es prácticamente el tendón que está lleno como de puntilleo. Ese puntilleo son fragmentos de tendón que se han ido rompiendo. Entonces aquí hay que trabajar y manejarlo de manera pronta para evitar una ruptura hasta llegar acá, que es la ruptura total del tendón. Lesiones más comunes, las lesiones tendinosas de la mano, como bien saben, la tendinitis de Kerbein es de las más comunes. La ruptura del tendón de Aquiles, que actualmente les digo, se ha visto mucho gracias a la mala suplementación de los deportistas y al aumento también de las actividades de fin de semana. No me voy a jugar fútbol, me voy a jugar tocho, me voy a jugar sin saber. Y nada más llegan y juegan sin calentar, sin estirar. Y aquí podríamos modificar muchas cosas, siempre con anticipando ese calentamiento de músculo tendón.
La ruptura del tendón largo del bíceps, porque ya saben que ahora los jóvenes se quieren poner mamados rápidamente y pues al aumentar los pesos tan a lo bestia y además suplementados mal, pues se rompen fácilmente. El tendón del cuádriceps con lo mismo, hay hasta TikToks así súper padres, se ve cómo se rompe el bíceps o el cuádriceps. Y la del el tendón rotuliano. Este realmente es como más un ligamento que un tendón, pero sí pasa. Y eso tiene que ver mucho con las fijaciones y con otras cosas. La reparación de un tendón, pues vamos a llamarlo primaria cuando se completa dentro de las 24 horas de la lesión. Retrasada, se realiza días después de la lesión mientras se encuentra abierta la herida de la piel. Y secundaria, de 2 a 5 semanas después de la lesión. Entonces, pues realmente no son lesiones que requieran eh, urgencia, pero de preferencia es mejor hacerlo lo más pronto posible, porque una ruptura total, el músculo, al ya no tener modo de contraerse, se retrae y entonces luego cuesta muchísimo trabajo regresar el tendón a su inserción. Entonces, entre más rápido, mejor. Sin embargo, por eso tiene que poner en posición neutra los miembros o donde van a insertar el tendón para que justo no tener una elongación del músculo. Bueno, una sutura ideal de tendón pues debe de ser de fácil colocación de puntos, anulado seguro, unión suave de bordes, mínima separación y bueno, pues esto es lo mismo que cualquier sutura. ¿Con qué material de sutura vamos a realizar esto? Puede ser polipropileno, nylon, polidexona o acero quirólico. Puede hacerse prácticamente con cualquiera. Todo depende del tipo de tendón, el grosor del tendón, el músculo que está afectado y con esto de ahí partimos para saber qué tipo de sutura podemos utilizar. Entonces vamos a tener diferentes tenorrafias, que dijimos que tenorrafia es la reparación del tendón. Estas pues realmente no, Kliner no la utilizamos, Schuch tampoco. Kessler se estaba empezando a utilizar en la academia. Es una técnica súper sencilla. De hecho, no sé si en sus paquetes viene una como liga gruesa, redonda, sólida totalmente, y es para hacer esta técnica, la técnica de Kessler, que es bastante rápida. Tenemos otras técnicas como la Tajima, que es de las más comunes, se colocan fragmentos de material y demás, pero no la realizamos. En triple polea, la de Bunel, que sí la vamos a hacer. Eh, por ejemplo, en esta de Bunel, vean, si vemos esta parte, el tendón aquí en este plano, pues es redondo. Van a entrar por dentro del tendón, va a cruzar, salir, sale. Y el del otro lado es lo mismo. Nosotros lo vamos a hacer en tendón plano, entonces es un poquito más complicado, pero la verdad es más sencillo encontrar un tendón semiplano que encontrar un tendón redondo. Hay alargamientos para los tendones, vamos a tener afrontamientos, que son los que vimos, lo que van a hacer es afrontar nada más borde con borde. Tenemos alargamientos cuando necesitamos que el tendón crezca por función y vamos a tener acortamientos, que es lo mismo, también por función para quitar flacidez muscular y demás, pues vamos a hacer acortamientos. Uno de los alargamientos más que vamos a utilizar es el método de von Bayer o en Z y vamos a desdoblar, vean, aquí sí es plano como sus ligas, se van a hacer este tipo de cortes y a pues no lo hacemos de esta manera, lo vamos a unir en los bordes más cortos. Vamos a tener también el alargamiento de Ponseti, que es sobre el mismo eje con un corte transversal. De hecho, es un corte oblicuo y vamos a unir esta punta con la mitad del tendón de abajo y nada más vamos a unir medio tendón, que sería prácticamente como esto, pero con más puntos. ¿Por qué? Porque necesitamos darle fuerza a ese tendón. Hay una que es la técnica de esporón. Es una tenotomía en acordeón, pero es para alargar justamente. Aquí tenemos un tendón, vamos a hacer cortes a estas alturas más o menos. De hecho, este está exagerado. No puede llegar a la mitad del tendón porque se puede romper. Es un poco menos. Digamos que el tendón lo dividimos en tres, tercio izquierdo, en medio y tercio derecho. Y cada corte va nada más a ocupar un tercio. La parte del medio queda libre para dar esta función. Cuando el tendón se alarga o se elonga, vamos a tener este espacio. Y al generar este espacio, pues vamos a tener mayor amplitud de movimiento. Y listo. ¿Hasta aquí dudas en estos temas?
No, No. Doc. No. No, esto es de lo sencillito. Este, Doc, ¿en cuánto ¿Mande tiempo usted? tarda en, como tal, es decir, que se arregle un tendón para un paciente, es decir, que se haya roto, por ejemplo, el tendón de Aquiles y ya lo arregle? Bueno, si vas al seguro, pues te pueden tardar hasta una semana. O sea, sí me ha tocado escuchar que se tardaron un buen. Pero si no, pues es rápido. Realmente la dificultad, como les digo, es cuando se retrae el músculo, porque tendrías que darle funcionalidad para volver a jalarlo. Y está bien complicado porque ya no tienes ahí como el estímulo completo del músculo. Entonces, lo más recomendado es que sea lo más pronto posible. ¿Y puede Pero hay generar veces que síndrome pues, compartimental, Doc? mm, puede ser si hay demasiada inflamación. El edema, perdón, el edema te lo puede generar, pero no necesariamente. O sea, atendido a tiempo, digo, o sea, una ruptura de tendón se ve, pero, o sea, suena y se ve. No es algo como que lo dejes para una semana y luego, voy al hospital porque me pasó eso, no. O sea, realmente se ve luego, luego. El edema puede provocar edema, puede haber hemorragia y entonces, maltratado, pues te puede dar el síndrome, pero no, realmente no genera tantísimo edema para que pase eso. Vale, Doc, muchas gracias. Si no, luego hay que hacer fasciotomía, si hay si puede tener por una tontería. El semestre pasado o el antepasado, no me acuerdo, una de sus compañeras justo se rompió el tendón de Aquiles. Y luego ya dejó de ir porque no podía y luego ya empezó a ir y se veía asquerosamente feo su pie porque le queda una cicatriz muy fea. Y luego la rehabilitación y nunca nos quiso prestar la cirugía, el video de la cirugía para pasar. Si no, tendríamos un video. Lo debe de ver en YouTube. ¿Dudas aquí? No, Doc. Mm. ¿Qué más nos falta? ¿Es todo, va? A ver, no, ya los otros van más lejos. Bueno, voy a mandar unos videos para sus compañeros que ya se fueron, para que empiecen a trabajar. Los voy a mandar directo a sus jefes de grupo. Los pueden empezar a trabajar esta semana. Yo creo que los veo presencial. Nada más déjenme organizo, aunque sea un poco más temprano, para explicarles las prácticas. O sea, ya se las voy a explicar y ustedes las trabajan. Han sido unos días, unas semanas bastante pesadas, complicadas, pero ya quiero que acabe esto, pero no se puede, ¿verdad? Y bueno, estoy en eso para hacerlo más sencillo, ¿vale? Estamos en contacto todavía. Sí, Doc, Sí, gracias. doctor, muchas Ánimo. gracias. Gracias. Gracias, Sí, Doc. gracias.